Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Bienvenido a este nuevo programa, a un nuevo devocional, como estamos haciendo desde el comienzo de este año, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Estamos comenzando el devocional de cada día. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, hermanos de otros lugares, de otras ciudades, de otros países. Así que le damos gracias a Dios, a todos los hermanos que se van conectando diariamente, a todos aquellos hermanos que lo ven en repetición, que lo ven, como dice nuestro hermano Carlos, ahí en silencio. Damos gracias a Dios por cada uno de aquellos que se están conectando. Damos gracias a Dios también en esta mañana a los que se van suscribiendo al canal de YouTube, porque necesitamos suscriptores por solo el hecho de poder tener suscriptores para poder hacerlo en vivo desde YouTube. Todavía lo estamos haciendo a través de esta red, de esta plataforma Facebook, y después ya saldremos en vivo también por YouTube, que es muy bueno alcanzar y con su palabra, la palabra de Dios, a mucha gente, y desde esas plataformas nos vamos conectando. Así que Dios les bendiga. Buenos días, Lorena. Dios te bendiga mucho en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Bienvenida a este nuevo devocional. Damos gracias a Dios la conexión de cada uno de ustedes. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Comenzamos nuevamente este devocional, así que a todos aquellos que se van a ir conectando en esta mañana, damos la bienvenida a muchas personas que, ayer nos enviaron sus mensajes, sus corazones, sus deditos. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha regalado, de poder estar junto a cada hogar, en cada familia y en distintos lugares del mundo. Amén. Así que el deseo nuestro es que alcanzar a mucha gente con la palabra de Dios. Como decía el pastor Carlos, no es que necesitamos, porque queremos ser un número o tener un número o una cantidad de suscriptores o personas que ven este canal o este programa. Simplemente queremos que la palabra de Dios los alcance y reciban la bendición de Dios en esta mañana. Así que bienvenidos, le damos gracias al Señor por la conexión, por el privilegio que Dios nos da de poder estar conectado a través de esta pantallita de este teléfono y poder alcanzar a mucha gente, ¿no? Lo que hace la tecnología. Qué bueno es poder aprovecharla en buen sentido, ¿no? Aprovechar la tecnología, lo que tenemos al alcance en nuestra mano para poder llegar a distintos países. No podemos viajar a Chile, pero tenemos un canal que podemos conectarnos, no podemos conectarnos o no podemos viajar, por ejemplo, a México, como el hermano ayer se conectaba, pero podemos hacerlo desde esta plataforma, poder estar en contacto con personas, con los hijos de Dios también de otros países. Así que damos la bienvenida en esta mañana a todas aquellas personas que se van a ir conectando. Bueno, dar gracias a Dios. Ayer había un hermano que me preguntaba sobre estas plantitas que siempre pongo detrás mío. Son plantas que tenemos nosotros aquí en la casa, plantas que cuidamos con mucho cariño, plantas que a lo mejor nos han regalado hermanos, hermanas, han traído de regalo para la iglesia. Y bueno, y ayer uno de los hermanos me preguntaba su nombre, ¿no? Aquí en la Argentina, porque es de México el hermano Carlos Oliva, allá de Ciudad de México, y no me preguntaba el nombre. Entonces, bueno, acá en la Argentina tienes dos nombres, podríamos decir así, ¿no? Begoña, muchas personas le dicen Begoña, ahí estamos poniendo un poquito más, y vamos a correr la cámara, y hay una campanita al lado muy bonita, que también ha sido de regalo. Que vamos a averiguar el nombre real de esta planta después y mañana posiblemente le daremos el nombre, o la persona que lo está viendo a lo mejor conoce el nombre de esa planta y nos puede poner también ahí el comentario. Esta planta begonia también tiene un nombre muy especial, pero no la tenemos por ese nombre, ¿no? Simplemente es que es muy bonita y da muchas hojas siempre, un arbusto, crece mucho, se levanta mucho, ¿no?
en gajos muy grandes y hay que cortar y volver a hacer gajos más chicos porque así se hace un arbusto más pequeño, porque si no se estira, ¿no? El gajo y queda muy vacío y la hoja arriba. Esta tiene como nombre begonia o alitas de ángel. Así que bueno, es una bendición tenerlas porque realmente son plantas con vida. A mí me agrada, yo les hablo, son mis compañeras de batalla de cada día. Así que le damos gracias a Dios porque el Señor nos permite que nos acompañen en este devocional. Todo lo que tiene vida, alabe al Señor, ¿no? Y seguramente que estas plantas nos acompañan y tienen su adoración a Dios porque son creación de Dios también. Así que y nos encanta, a mí me gustan muchísimo las plantas y trato de ponerles, cambiarles cada día detrás de este devocional de la escena de la pantalla, poner otro plantitas que cuidamos con mucho cariño, ¿no? Siempre la tenemos en este lugar. Así que damos gracias a Dios. Damos la bienvenida a los pastores ahí, a Carlos. Bueno, tenemos la foto de la esposa también ahí. Seguramente que está mateando, yo tengo a mi esposa ahí dando vueltas por ahí, también mateando conmigo. Tenemos la oportunidad de estar juntos. Muy buen día, Pastor Gustavo, que el Señor le bendiga. Le deseo un excelente devocional de palabra de Dios. Bendiciones, mi pastor, desde Chile, un gran abrazo. Así que Carlos, Dios te bendiga. Saludamos también a nuestro hermano Juan y a la congregación y allí a aquella ciudad. También saludamos a Carlos Olivas, que ayer nos se conectó. Carlos Olivas hace mucho tiempo que también me seguía y volvió a seguirnos de la Ciudad de México, así que damos gracias a Dios por su vida, por acompañarnos, por siempre. Y ayer preguntaba él mismo el nombre de esta plantita. Así que bueno, ya le dejamos el dato a nuestro hermano para que esté, sí, como siempre, con el mate, mi compañera. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, hermanos. Entonces, damos comienzo a este devocional en esta mañana. Los capítulos para leer en este día, para los hermanos que hemos tomado el compromiso, la iglesia, o aquellas personas que también a lo mejor están haciendo lo mismo, que no lo sé, pero bueno, seguramente que bueno sería que pudiéramos decir, estamos leyendo la palabra de Dios juntamente con ustedes. Hoy nos toca leer el capítulo 37, 38 y 39 de Génesis. Hemos comenzado en este año, ya vamos para el día 18 y ya tenemos leído con los capítulos de hoy, 39 capítulos. Qué bueno, ¿no? Y bueno, creo que nos toca experimentar, ¿no? Vivencias, ¿no? Tomar ejemplos de estos patriarcas que realmente nos enseñan mucho, hermanos, cada día. Cada vez que leemos la palabra de Dios, abrimos las páginas de este libro maravilloso, de este manual de instrucción, como siempre le digo yo. El Señor nos enseña muchísimas cosas. Como siempre le explico a la iglesia, muchas veces me ha tocado hablar sobre este tema, ¿no? Cuando compramos un aparato, un televisor, por ejemplo, decir así, amén, vamos a apretar acá para que se una al grupo, ahí está. La familia Mendizábal también presente en esta mañana. Damos gracias a Dios por los hermanos, por Román, por Almita, por Germán, por Mariana. Bueno, los panaderos le decimos hoy, están en la fabricación, están en la manipulación de harina y todas esas cosas, están vendiendo pancitos. Así que con un propósito y ojalá que sea una empresa que se logre establecer, porque lo están haciendo con un motivo, pero si le sale bien, quién sabe que el Señor les los acompañe en esta tarea y bueno, y pronto ponga Panadería Mendizábal. Bueno, como les decía, estamos considerando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Estamos considerando la palabra de Dios. La verdad que el Señor nos enseña. Y yo siempre le digo a la iglesia, les enseño, ¿no? Cuando compramos un aparato electrónico, amén, dos voces, amén. Estamos, acá tenemos una invitación, a ver, vamos a ponerlo acá si no salimos no, vamos a volver atrás, aceptar, vamos a aceptarla. Así que bueno, damos gracias a Dios por la familia. Como les decía, cuando compramos un aparato electrónico,
En esto de las redes somos nuevos, así que estamos aprendiendo y por ahí nos salen información ahí en la pantalla y no queremos salirnos del tema, ¿no? No queremos salirnos de la imagen, ¿no? Para que nada, no nos perdamos nada. Como les decía, compramos un aparato electrónico, por lo general siempre trae un manual, ¿eh? Y posiblemente muchas personas hemos cometido un error de comprar un aparato y como lo sabemos manejar o tenemos ya conocimiento un poco más, y bueno, los aparatos se van renovando, se van renovando cada día y con cosas nuevas y hay que tener mucho cuidado. Y posiblemente hemos tocado un botón y ups, se apagó la imagen, no hay sonido, no sé lo que pasa, ¿no? Entonces uno va al técnico, a la empresa que lo compró, y le dice, mira, este aparato no anda, no funciona bien. Y lo primero que le va a preguntar el vendedor le va a decir, ¿leyó el manual? Y bueno, nosotros nos pasa lo mismo. Acá se escucha súper bien. Bueno, glorioso Dios. Si escuchan Chile, acá estamos a 2 cuadras, si no se escucha estamos fritos. Bueno, entonces si compramos un aparato y no leemos el manual, la instrucción, cómo manejarlo, posiblemente podamos quemarlo, que no sirva, que es inservible, ¿no? Vamos al vendedor, le decimos, mirá, este aparato no anda, y seguramente le va a decir, pero usted no usó el manual. Y eso nos pasa en la vida, no usar el manual de instrucción, con todo respeto le decimos, ¿no? El manual, la palabra de Dios, que nos va a llevar a la vida eterna. Mire qué sencillo que es esto. Este manual nos va a llevar a la vida eterna. Si aprendemos a usarlo, a leer cada capítulo, cada historia, cada proyecto de vida, cada ejemplo, caídas, levantadas de mucha gente, vamos a aprender a poder llegar a decir, aquí estamos, y que el Señor nos diga, pasen benditos de mi Padre, porque ustedes, perdón, ya han ganado el reino de los cielos. Qué bonito, ¿no? Que sea así, ¿no es cierto? Bueno, hemos considerado hasta aquí, hemos considerado la vida de estos grandes patriarcas, podemos decir así, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que realmente trataron de hacer las cosas bien delante de Dios, no culparlos de desobediencia, de desorden, porque para ellos era todo esto nuevo, un llamado que Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, te mostraré dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, la vida de Isaac, la entrega de su vida total, la vida de Jacob, ¿no? Sus vidas y vueltas, ¿no? Y todas esas cosas hemos considerado, pero en definitiva, hombres que fueron usados por Dios, tremendamente con un propósito y con un plan. El título del mensaje de hoy, disciplina de Dios para tu propósito. Ahí dice la palabra de Dios en Hebreos, que vamos a considerar al final de este programa, Hebreos 12, versículo 6. Alguno que lo quiera buscar después, lo vaya leyendo, pero probablemente nos esté pasando eso. Tenemos que considerar la palabra, ¿no? Acá hubo hombres y como este hombre que vamos a hablar hoy, que nos toca leer en el capítulo 39, ¿no? Del versículo 1 en adelante, pero vamos a considerar algunos versículos, vemos a un hombre que no se ha quejado hasta ahora, no hemos recibido ni una queja de él. Hemos considerado y hemos visto la historia de José, desde un muchachito de 17 años, y ninguna queja. Y había un gran propósito en la vida de José, que desconocía él. Nosotros sí la conocemos porque está la historia plasmada en este libro y hoy podemos decir, wow, qué historia, ¿no? Qué tremendo, qué sufrimiento, desde el comienzo hasta el final. Leemos del comienzo el sufrimiento de José, pero también vemos la victoria de José, ¿no? Con la ayuda de Dios, por supuesto. Hoy lo podemos ver y leer, pero José no lo tenía, no sabía. Y nos deja claro que el mayor ejemplo del propósito de Dios está plasmado en esta palabra de Dios, en la vida de José, ¿no? Muy claro el propósito de Dios en la vida de José, ¿no es cierto? Fue uno de los hombres que Dios le demostraba en todo momento, y vamos a leer algunos versículos que vamos a considerar, pero fue un patriarca también que Dios no se le apareció como a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿no? A José fue el único patriarca que Dios no se le apareció
de forma visible, ¿no? Así que vamos a considerar un poquito a este hombre, José, ¿no? Que todos conocemos la historia. Desde el comienzo de esos sueños que tuvo, que le cuenta a sus padres, sus hermanos empiezan a tomar envidia y odio y celos, ¿no? Porque tenían, los padres de José tenían algo especial, ¿no? Pero veían, ¿no les ha pasado a ustedes a lo mejor que hemos visto en personas que tienen algo especial? Por supuesto que tienen a Dios en su corazón, no son personas con conocimiento, pasivos, con mucha paz, ¿no? Y hablan con mucha madurez y uno se queda ahí como diciendo, wow, cómo me gusta estar con esta persona, escucharlo. Bueno, evidentemente José era un hombre así, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? Que era inocente porque él cuenta los sueños como los había recibido a sus hermanos sin pensar, ¿no? Eran sus hermanos, sin pensar la reacción de sus hermanos, ¿no? Y a veces contamos cosas nosotros en nuestra vida cristiana, a la familia incluso, a hermanos, ¿no? Y sin considerar la reacción de la otra persona. Siempre mi esposa me dice, a veces Dios nos habla a nosotros para solamente orar, no para contarlo. A veces contarlo, lo contamos y metemos la pata. A veces Dios nos muestra algo para orar. Para orar nosotros. Lo queremos transmitir porque una vez un hombre de Dios me dijo estas palabras, ¿no? Yendo a un congreso, me dice, hermano, dice, querido, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo? ¿Qué le pareció? La verdad que muy lindo, la verdad que estoy muy agradecido. Bueno, hermano, posiblemente hoy Dios haya tratado con su vida, me dice, un hombre de Dios, ¿no? Y me dice, y ha experimentado el gozo de Dios, ¿no? Y has tenido experiencias con Dios. Pero yo le voy a dar un consejo, hermano, me dice. Trate de guardarlo en su corazón, porque no a todos les va a parecer lo mismo que a usted. Ese consejo fue sabio y a veces no lo usamos, no lo utilizamos, ¿no? Pero a veces contamos cosas que Dios nos muestra, cosas que Dios hace y provocamos esto, odio, envidia, celos. Lo vimos en este ejemplo muy claro en la vida de José, en la vida de sus hermanos, ¿no? Hemos visto y hemos considerado la historia de un poco reducida de estos patriarcas, ¿no? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, Puntos sobresalientes que podemos decir, puntos sobresalientes, no son los más importantes, todo es importante, pero puntos sobresalientes, ¿no? Que nos dejan claro el caminar de estas personas con Dios, ¿no? Hombres con un llamado tan especial, caminando y obedeciendo a la voz de Dios, porque en definitiva terminaron, como todos nosotros, obedeciendo la palabra de Dios, porque sin Él nada podemos hacer y tenemos que entender que Dios tiene un propósito y hay un llamado, hay pruebas, va a haber luchas, ¿no? Pero lo que pasa es que nos quejamos mucho nosotros, ¿no? Preguntamos mucho a Dios, ¿no? ¿Por qué estas cosas? Pero hay un propósito en nuestras vidas, ¿no? Con muchas pruebas, dificultades, escasez espiritual en algunos casos, ¿no? Puse aquí, en algunas ocasiones, pero sujetos al fin a la voluntad y a la obediencia a Dios. Lograron llegar a su propósito o al cometido, a lo que Dios les había pedido hacer, ¿no? El plan de Dios, el propósito en sus vidas. También hoy comenzamos a leer la vida de José. Esto es maravilloso, vamos a recorrer un tiempo precioso con la historia de José. Al leer el capítulo 38 encontramos una triste historia también, ¿no? Lamentable, un suceso. Nos narra la Biblia sobre la familia de Jacob. En definitiva, no todos parecían estar alineados con Dios, ¿no? Aquí tenemos a Judá, ¿no es cierto? Tremenda la historia de Judá también, hemos considerado, lo van a considerar en el capítulo 38, lo van a leer y es muy triste. Pero bueno, en el capítulo 39 tenemos a José, un hombre diferente a Judá, totalmente, ¿no? Muy diferente a Judá, muy diferente. Un hombre, pareciera que José, Benjamín, pareciera que fueran los únicos hijos de Jacob, ¿no? Ahí considera Jacob a sus dos hijos y pareciera que recibieron más instrucciones de parte de Dios, de honrar a Dios, de muchas cosas, ¿no? De parte de su padre, ¿no? Después de tanto que pasó Jacob, ¿no?
Pero esta historia comienza y narra la historia, una historia triste para José, para este joven de 17 años, ¿no? Y fue todo a causa del odio, la envidia, los celos de sus hermanos. Una historia que nos vamos a compenetrar en la historia, nos vamos a meter en la historia, y me gustaría que pudiéramos entrar en este contexto de la palabra de Dios y meternos allí en la historia y que hoy podamos aprender realmente lo que nosotros estamos viviendo, tal vez en nuestras vidas. Tal vez nos esté pasando algo similar, o nos haya pasado, ¿no? Que fuimos vendidos, significa en este tiempo, ¿no? Hoy a veces hablaron mal de nosotros o dijeron alguna cosa. La Biblia dice que somos bienaventurados, somos bienaventurados cuando hablan mintiendo de nosotros, no cuando hablan verdad, no. Hemos hecho cosas también delante del Señor que son verdades, pero cuando hablan mintiendo somos bienaventurados. Y ahí comienza la bienaventuranza de José, a través de este odio, de estos celos, de esta envidia de sus hermanos, comienza una historia paralela, ¿no? Pareciera desgarradora, una historia triste, pero paralelamente comienza la bendición de Dios para la vida de José, ¿no? ¿Por qué entiendo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque siempre Dios le está pidiendo a un hombre de Dios que se aparte, ¿no? Que salga, ¿no? De alguna manera José se apartó de la familia. Con 17 años ya. Yo conozco personas, pastores que han comenzado a los 18 años, que se han apartado, ¿no? De este mundo, de las cosas de este mundo, se han dedicado a la obra al 100% y les ha ido bien, porque tenían propósito Dios en sus vidas y obedecieron al llamado, escucharon la voz de Dios, ¿no? Este joven, por odio, fue tristemente vendido, ¿no? Todos sabemos la historia, pero el propósito era matarlo a José, incluso Dios permite en un momento de su vida que sus hermanos estén distraídos y fue vendido allí a los ismaelitas, ¿no? Tremenda la historia de José, ¿no? Tremendo, por odio, por la hostilidad de sus hermanos, ¿no? Triste perspectiva para un joven de 17 años. Si le hubiéramos dicho a José en esa época, o alguien le hubiera dicho, mira, esto te va a pasar, sería terrible para José, ¿no? Tal vez su fe hubiera caído, ¿no? Tal vez se hubiera desmayado en cualquier momento, hubiera tomado acciones en contra de su vida para no llegar a tanto sufrimiento, ¿no? Pero él desconocía, gracias a Dios que desconocía el propósito de Dios en su vida, ¿no? Así que triste la perspectiva. José es desafortunado en ese momento, totalmente. Empieza una historia tremenda para la vida de José. Pero todo tenía un propósito de Dios. Y yo entiendo, hermanos, que cada vez que nos acontece una cosa, algo similar, algún problema, alguna dificultad, alguna prueba, detrás de todo eso, como somos hijos de Dios, hay un plan perfecto y divino trazado por Dios. Ahí estaba el propósito de Dios en este desafortuno de José. Estaba el plan de Dios y automáticamente Dios comienza y es como que agarra el suceso de José y empieza a hacer, pero todo permitido por Dios, por supuesto. Ustedes conocen la historia, ¿no? Cómo termina la descendencia de José. Bueno, lo vamos a encontrar más adelante. José fue el único patriarca que Dios no se le apareció. Ya ese detalle para que lo tengamos en cuenta. La vida de José fue con un propósito tremendo. La providencia de Dios en cada momento de su vida. ¿Cuánto podemos decir nosotros así? ¿Cuánto de nosotros podemos decir lo mismo? La providencia de Dios está con nosotros y en todo momento de nuestras vidas, ¿o no? Yo lo puedo decir con experiencia propia. Los resultados que hoy tenemos, la providencia de Dios estuvo con nosotros, hermanos, en todo tiempo y seguirá estando hasta que Él venga. Vamos a leer este capítulo, el 39, porque quiero marcar algunos detalles de este capítulo en los poquitos versículos al comenzar, ¿no? Dice así, lo leemos en la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
dice José y la esposa de Potifar. Bueno, ese título ya nos dice algo, los que conocemos la palabra nos dice algo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Lo encontraron en un pozo a este joven, Lo tiraron en un pozo y tramando los hermanos, ¿qué hacemos con este? No, este no tiene que volver a casa. No. Estaban llenos de odio, de ira, de muchas cosas en sus corazones. Había uno de ellos que estaba muy triste, Rubén, ¿no? Decía, ¿cómo vamos a hacerle esto a mi hermano? ¿Cómo le voy a hacer esto a mi hermano? ¿Cómo voy a hablar mal? ¿Cómo voy a tratarlo mal? ¿Cómo lo voy a matar? Porque nos explica la palabra de Dios que cada vez que hablamos de una persona mal, es como si lo estuviéramos matando cada día. Hablar de esta persona, ¿no? Usted sabe que tenemos poder en la palabra de Dios, en la palabra de nuestra boca. Tenemos poder de vida y de muerte. Así que tenemos que tener cuidado cómo hablamos a veces de nuestros hermanos. A veces nos tenta ahí decir, bueno, este no comprende, no entiende, la verdad que es un... No, tengamos cuidado de cómo hablar de nuestro hermano. David dice que ni se atrevió a tocar a Saúl, aún desechado por Dios. Ni siquiera se atrevió al ungido de Jehová, decía David. Así que cada uno de nosotros somos como aquel ungido de Jehová. Cuidado al hablar y criticar muchas veces a personas, ¿no? Que no entendemos lo que está pasando, no sabemos por qué le pasa. Hay muchas cuestiones, ¿no? Muchos factores que la persona a lo mejor está pasando un problema y no lo entendemos. Lo desconocíamos. Como fue el caso de nuestro amigo pastor, que ayer pedí oración, José Manuel Sierra. Algo que le estaba pasando a su hija que él desconocía. Una depresión interna tremenda que le llevó a enfermarse. Estando en la iglesia, cantando con él, en la pandemia, en plena pandemia, cantando todos los días de las reuniones, solos en la iglesia, llegando a miles de personas, pero algo había en su corazón de esta joven. Notábamos nosotros algo que notábamos la diferencia, ¿no es cierto? Ese discernimiento espiritual que Dios nos ha dado, ¿no? Y que nos llevó la triste noticia de que por esta enfermedad de esta joven, que estamos orando por ella, tremenda la enfermedad, hermano, eso de los huesos. Así que una joven, 20 y pico de años, 22 años creo que tiene. Así que este hombre fue vendido allí por los ismaelitas. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Mire lo que dice la palabra de Dios, maravilloso. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Veo que cuando vamos al médico, el diagnóstico de los médicos son fatales, ¿vio? Pero el que tiene la última palabra, ¿quién es? El Señor. Vemos a un hombre vendido como esclavo, pero el versículo 2 dice, pero Jehová estaba con José. El Señor nunca lo abandonó. Y no nos vas a abandonar, no nos va a abandonar nuestro Padre. Pase lo que pase, estemos pasando la prueba que estemos pasando en esta mañana. Y vio su amo que Jehová estaba con él. El que lo compró, Potifar, vio que Dios estaba con él. ¿Qué habrá pasado en ese hombre? ¿Qué habrá visto en José para decir Dios está contigo? ¿Qué habrá visto la gente en nosotros? ¿O qué mostramos a la gente para que digan el Señor está contigo? Realmente veo a Dios a través de tu vida. Oh, qué tremendo lo que dije. Tienen que ver a Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida particular, exterior, porque dentro es imposible verlo. Solamente el que escudriña los corazones de los hombres, Dios. Pero ¿quién ve afuera? Los que nos miran a nosotros. ¿Y qué ven en nosotros? La actitud, el comportamiento, el hablar, el vestir. Hermanos, marcamos la diferencia. Hay una religión, los testigos de Jehová. ¿Conocemos quiénes son? Sí, por su vestidura.
cómo andan de dos en dos en la calle, polleras largas, corbata, saco, corbata, en pleno verano. Los vemos pasearse por acá, errados, equivocados, con una fe equivocada, una fe errada, pero de esa manera caminando por las calles, demostrando algo que no son, por supuesto, porque no quiere decir que hemos vestido, como dicen mucho, el manto no hace al santo, ¿no? Así algo así, ¿no? O no hace al monje, Pero, ¿qué estamos demostrando en este tiempo como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo le demostramos al mundo que Cristo está en nosotros? Que nos hizo una nueva criatura, que ya no somos el anterior, el antiguo, ¿no? Que muchas veces, como digo yo, a veces es como que queremos desclavar el clavito de la tapa del cajón y queremos salir. Nos ha pasado, hermano. Hemos cometido errores, pero ¿qué le estamos demostrando al mundo? ¿Marcamos la diferencia? ¿Somos la iglesia de Cristo? La única iglesia en el mundo que tiene que marcar la diferencia. Pues los demás son religiones, hechas por hombres, ¿no? Pero esta es el verdadero evangelio. ¿Cuál es la diferencia que marcamos? Bien en nosotros, nuestros patrones de trabajo, los que nos dan trabajo, nuestros vecinos, donde vamos a comprar un negocio, marcamos la diferencia, ven en nosotros a Cristo y pueden llegar a decir que Dios está con nosotros. Es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Dice que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Además, un esclavo, que Dios hacía prosperar todo lo que hacía. ¿Qué hacía? Le servía a este hombre, a Potifar. Limpiaba la casa, atendía el ganado, no sé, daba de comer, hacía la comida, porque dice que lo único que se ocupaba este hombre, Potifar, de lo que comía, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que todo le había dejado a cargo de José. Todo, toda su vida, toda su casa, todos sus bienes, todo, una sola cosa le pidió, ¿no? ¿Por qué? Porque este joven dice que era de muy lindo parecer. La palabra, usted lo va a encontrar en ese versículo después. De muy lindo parecer, ¿no? Además de ser un hombre de Dios, caminaba como Dios le pedía que caminemos nosotros en este día, pero también tenía un buen semblante, educado, afeitadito, limpito, ordenado, como hombres de Dios. A veces vemos cosas totalmente desordenadas, que no marcan la diferencia, que se parecen más al mundo que a un hijo de Dios. Lo vemos diariamente, pero este hombre marcaba la diferencia. Eso es lo que quiero destacar. Y lo que quiero destacar en esta mañana para que podamos reflexionar en este día, mas Jehová estaba con José. Y va a encontrar una historia apasionante. En el versículo 21, para en esta mañana dejar esta reflexión para cada uno de nosotros. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José. Nuevamente, ahí va a encontrar por segunda vez, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En un momento estuvo preso también. Acá lo dice la historia. ¿A causa de qué? De haber huido delante del pecado. ¿Cuántas cosas pudiéramos haber evitado nosotros por haber huido del pecado? Como contaba el pastor ayer, José, desde cuna, nació en cuna, pero nos costó tanto servir a Dios. Nosotros no hemos nacido de cuna desde muy joven. El Señor llegó a nuestras vidas a través de una hija de una enfermedad. Que la primera hija, Lorena, que va a cumplir ahora el 23, 40 años. La primera hija. Y llegamos al Señor de esta manera, apenas casaditos nosotros con mi esposa. A los 18 nos casamos, muy jovencitos, nada de experiencia de la vida. Nos encontró con esa situación, ya con el propósito de Dios a la puerta, ¿no? Y mi suegra, que
le predicaron en un colectivo, en una guagua, como le dicen allí en España, o no sé cómo le dicen allí en Chile, hermano, un micro de transporte de local, de la ciudad. Una mujer anciana, Inés Martínez, de apellido, que todavía vive, una anciana, y le predica la palabra de Dios a mi suegra. Una mujer que creía en santos, en brujos, brujería, cosas tremendas. Y le predica el Evangelio de Cristo y lo recibe mi suegra y nunca más se apartan. Desde esa época. Reciben al Señor la familia entera, completa. Como dije ayer a la tarde, micro. Bueno, acá también hay muchas líneas de micros acá en la ciudad. Y mi suegra recibe la palabra y toda la familia llega al Señor, su esposo, sus hijos, toda la familia completa. Mire la obra que hizo maravillosa Dios en la familia. Mis cuñados, mis concuñados, toda la familia hace la obra del Señor a través de esta mujer, de haber predicado la palabra en un micro. Hablarle del Señor con un tratadito. Mire, tengo miles de trataditos que vamos a poner en funcionamiento estos días con el sello de la iglesia para soltarlos en el barrio. Es una forma también práctica de llevar el Evangelio casa por casa, no dejándolo en la puerta, vio que, ¿no? Golpear, si lo recibe, dárselo, porque es papel que ha sido trabajado, son pequeños devocionales, ¿no? que ha tenido trabajo eso, ¿no? Tampoco los vamos a dejar tirados, ¿no? Así que creemos que recibió la palabra y mi hija entra con una diarrea estival, tremenda, fulminante, listo, de bebé, recién nacida, 45 días internada mal, muerta prácticamente. Ya habíamos perdido la esperanza y mi suegra nos dice, ¿por qué no van y piden oración? Miren lo que fue todo, ¿no? Y fuimos a una pequeña iglesia, una iglesia chilena, justamente el pastor Soto y la pastora, su esposa, no recuerdo el nombre ahora, no se me viene, el pastor Soto, y por eso ahora me suena su apellido, hermano Carlos, el pastor Soto, muy chiquitito así, bajito, 1,30 m, 1,40 m, laboraba el ladrillo, los hornos de ladrillo, mucho trabajo, en bicicleta hasta el día que falleció, hermano. Hasta el día que falleció en bicicleta el pastor. Una iglesia hoy tiene una iglesia con un tamaño considerable. Están su familia trabajando, ¿no? Ya los dos partieron, Adela, la esposa Adela. Y ahí recibimos la palabra de Dios. Y ahí recibimos el primer milagro en nuestra vida. El Señor sanó, pero así, a mi hija Lorena, instantáneamente. Y no solo eso, le dio un don, un talento para la alabanza, tremendo. Somos iguales, dice el pastor. Bueno, y sí, capaz que los sotos son de esa estatura, hermano. Como los diegues, nosotros somos pelados, así. Pero bueno, gloria a Dios por lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Y ahí comenzamos nosotros también, hermanos, a caminar en el camino con muchas idas y vueltas. Ya a la semana me ponían a predicar. Yo no conocía ni la Biblia, hermano. Católico, no procesaba la religión. Me gustaba la iglesia, era monaguillo desde chico, estaba cerca de los sacerdotes, los curas ahí. Estaba ahí en la iglesia porque vivía a una cuadra de la iglesia y me gustaba estar ahí adentro. Había algo, ya Dios estaba procesando en nuestras vidas. Con un llamado que desconocíamos, no conocíamos la voz de Dios. Y bueno, y ahí comenzamos nuestra vida cristiana con mi esposa y llevamos 41 años casados ya, con muchas idas y venidas, hermano, para la gloria de Dios, porque reconocer nuestros errores es lo más grande que nos puede pasar. Porque si no reconocemos, hermanos, que hemos sido pecadores, que no hemos sido correctos delante de Dios, como esos hombres. Por eso yo digo siempre, nos quejamos del pueblo de Israel, ¿y nosotros? ¿Qué somos? Si viniera hoy el Señor, y si viniera Pablo a nuestra iglesia hoy, ¿qué diría? A Éfeso, a los filipenses, a los colosenses, ¿les llamó la atención? ¿Y a la iglesia nuestra nos llamará la atención? ¿O nos dirá, qué linda iglesia tienen?
¿no? Como la iglesia de Corintio, que al principio llena de dones, pero terminaron mal en el capítulo 3. Hablándole a personas que ya deberían ser maestros, los tenía que tratar como niños. Tal vez Dios nos tiene que tratar como niños todavía a esta altura de nuestra vida. Gloria a Dios, hermanos, porque el título de hoy es la disciplina de Dios para tu propósito. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y la historia de José que vas a encontrar es una historia hermosa. ¿Por qué? Porque tenía un propósito de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios así que estábamos leyendo, pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, preso, allí en la cárcel, hermanos. Y el jefe de la cárcel nuevamente le entregaron todo el poder a José, ¿no? El mando de la cárcel, al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, ¿no? ¿Qué vio este hombre, este carcelero en José? Lo mismo que vio Potifar, que Dios estaba con él. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Mire, dice, vamos a leerlo de nuevo. El jefe de la cárcel entregó en manos de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El trabajo que se hacía en la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, sentadito el tipo ahí. Ahora tengo, mirá qué maravilloso, mirá, qué bárbaro, ¿no? Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José por tercera vez en versículos, hermanos. Destaca la palabra de Dios que Dios estaba con José. Amén. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en todo, hermano. Estando preso, hermano, estando en dificultad, estando en problema, estando en angustia, pasando un problema, Dios está contigo, hermano querido. Dios está con nosotros. Y todo lo que hagamos lo seguirás prosperando el Señor, porque estamos en las manos de Dios, del Creador, del que todo lo puede, el Dios de lo imposible, el Dios de la creación, el Dios que nos dio la vida. Estamos a su cuidado. Él tiene cuidado de tu vida y de la mía siempre, en el momento que estés. ¿Te parece que Dios se ha alejado en ese momento de crisis? No, es cuando el Señor más cerca de tu vida está. Que podamos en esta mañana reflexionar en este mensaje, ¿no? ¿Qué ver en tu vida? ¿Qué podemos decir al mundo a través de nuestro testimonio? Esa es la reflexión de esta mañana. Oramos, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque nos diste la vida, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros cada día, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña, nos da fuerza día a día, Señor. No nos abandonas, Señor, en dificultades, presos, en la angustia, en el dolor, pero siempre tú estás ahí prosperando todo nuestro camino, con un propósito, Señor, disciplinándonos cada día para llegar a cumplir tu mandato, tu propósito, tu plan perfecto, Señor, las almas. Señor, que lleguen a tu encuentro, que a través de nuestra vida, Señor, a través de nuestro testimonio, hoy, Señor, mucha gente pueda conocer a Cristo, sin hablar a veces, pero solamente entregando un versículo de la palabra de Dios, podamos tocar, Señor, el corazón de mucha gente a través de tu palabra. Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Damos gloria a Dios en esta mañana, Señor, y te pedimos misericordia, Señor, que nos alcance tu palabra en esta mañana y que podamos comprender el propósito y el plan que tú has trazado en nuestras vidas a pesar de la lucha y de la prueba, Señor. En el nombre, y basta de quejas. En esta mañana entregamos las quejas en tus manos, Señor, las quejas, las preguntas, lo entregamos en tus manos. Cumplimos con tu plan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano querido. Gracias por estar. Saludamos a todos en esta mañana, a todos los que nos ven en repetido, los que nos ven en silencio, como dice nuestro hermano Carlos. Saludamos a todos los hermanos de todos los países que nos ven, a los pastores, amigos. Abrazamos en el Señor y nos encontramos mañana. Dios mediante, nos encontraremos otra vez con esta historia apasionante de este amigo José. Amén. Dios te bendiga mucho.